Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Amén. ¿Están todos ahí? Bueno, la palabra de Dios dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora pueden leerlo ustedes. Gloria a Dios, amén. Pueden tomar asiento dando un gloria a Dios, dando una alabanza al Señor Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, en esta noche yo quiero hablar acerca de un tema muy importante para nosotros como cristianos. Y bueno, el tema que Dios me ha permitido o que ha dictado a mi corazón en este día es problemas en el caminar cristiano. ¿Podemos repetirlo? Problemas en el caminar cristiano. ¿Cuántos sabemos que la vida del cristiano es un caminar constante? Todos los días estamos caminando por esta senda de justicia, por esta senda de salvación que el Señor Jesucristo nos ha trazado. Es un caminar diario, amén. No paramos, sino que seguimos caminando, porque la palabra de Dios dice que grande es nuestro llamamiento hasta llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Somos conocedores que el camino del evangelio no es fácil, ¿sí? No es fácil. Este camino es para valientes, dice su palabra. El camino de Dios es para personas valientes, porque no es fácil. Si a usted le dijeron que el camino de Cristo, que usted en Cristo iba a solucionar todos sus problemas, entonces le dijeron mentiras, ¿sí? Porque mientras nosotros seamos humanos, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. Nosotros no somos ángeles, nos vamos a enfermar, nos van a tal vez a dar enfermedades críticas, enfermedades terminales. Vamos a sufrir muchas aflicciones en esta tierra, porque este caminar no es fácil. Pero déjeme decirle, querido hermano, amada iglesia, que nosotros no estamos transitando en cualquier camino, ¿sí? No estamos transitando en un camino cualquiera, estamos transitando en un camino que tiene un fundamento. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Yo quiero comenzar este mensaje tomando el pasaje de Juan 14, 16, donde Jesucristo declara que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. La palabra griega para camino significa una carretera. Imagínese una carretera o un sendero habitual o un recorrido de viaje, ¿sí? Yo cuando leía esto, una carretera, un recorrido de viaje, me imaginaba y pensaba que nuestra vida es eso. Desde que nos convertimos a Cristo, estamos en un viaje ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia la patria celestial. Esta es nuestra meta. Cada uno de los 7 yo mencionados en el Evangelio según San Juan nos habla acerca de una percepción única de Jesucristo, de quién es Él, de cómo es Él. Dice: yo soy el pan de vida. Eso dice Jesús: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Amén. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso que decimos, hermanos, no estamos transitando por un camino cualquiera, estamos transitando sobre el camino que es Jesucristo. Él ya fundó el camino ya está estipulado, el camino ya está trazado. Hay un camino que Dios nos ha trazado para que nosotros andemos por ese camino, que es un camino angosto. Hoy en día muchas personas transitan
el viaje de su vida, digámoslo de esta manera, por el camino ancho, por el camino donde hay muchos placeres, aparentemente, por el camino donde todo les es permitido, por el camino donde es muy espacioso, la verdad, pero son muy pocos los que son valientes de escoger el camino angosto, el camino por donde es una minoría que decide transitar por él, un camino que tal vez es más difícil de transitar, pero que es el camino seguro. Es el puerto seguro que nos va a llevar a esa salvación de nuestras almas. Hebreos, si usted se remite a leer los Hebreos capítulo 9, nos da a conocer que Jesucristo, a través de su propia sangre, a través de su propio sacrificio, entró en el lugar santísimo e hizo posible este camino al cielo. Porque antes del sacrificio no teníamos posibilidad de tener este camino de salvación, pero Jesucristo lo hizo posible. ¿Por qué? Porque el hombre, Adán y Eva, perdieron ese derecho al árbol de la vida en el jardín del Edén. Ellos pecaron, pero Jesucristo, Dios proveyó otro camino para poder llegar a Él, y ese camino fue su sacrificio en la cruz del Calvario. De esta manera, Cristo se convierte en la ruta hacia el cielo. Si a usted le dicen, mira, que hay otro camino para que tú puedas ser salvo, no lo hay. El único camino para ser salvo es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Solamente somos salvos en Jesucristo. Nuestro caminar cristiano, nuestro caminar incluye todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero tomar como ejemplo al varón perfecto que fue Jesús cuando Él se hizo carne en esta tierra. Dice Lucas capítulo 2, 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para los hombres. Miremos 4 aspectos de crecimiento de Jesús. Dice que Él crecía en sabiduría. Esto habla que era un hombre inteligente, un hombre que tenía sabiduría, que tenía la capacidad de resolver problemas, de dar consejos, de sanar, de dar vida. Y claro, era nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Dice, crecía en estatura. Aquí habla de una estatura física. Él dejó de ser un niño para crecer y ser un adulto. Dice, crecía en gracia para con Dios, ¿sí? Esto habla de crecer en gracia, esto habla de relación con Dios y para con los hombres. ¿Y por qué tomo este versículo o este pasaje de la palabra de Dios? Es porque todo esto también se aplica a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en un caminar cristiano, déjeme decirle que nosotros tenemos que crecer en todas las áreas. Tenemos que crecer en nuestra área emocional, en nuestra área mental, en nuestra área espiritual. Nosotros también tenemos que crecer en gracia para con Dios. Tenemos que hallar gracia delante de nuestro Dios. Debemos crecer en esa relación personal con Dios. Pero también debemos crecer en gracia para con los hombres, porque se trata de nuestro testimonio, de cómo nos ve el mundo. Recuerde que los cristianos somos cartas leídas. Ellos nos están viendo, ellos están viendo nuestro ejemplo. Y así como Jesús crecía en gracia para con los hombres, esto habla del favor de Jesús hacia los hombres. Jesucristo es y sigue siendo muy beneficioso para el hombre, para el ser humano, pero Jesús también les enseñaba, Él les sanaba, Él les predicaba y ellos aprendían también de Jesús. De esta manera nosotros debemos crecer en gracia también para con los hombres. Nosotros también deberíamos experimentar este crecimiento espiritual. Bueno, el caminar cristiano, como les decía, es constante en nuestra vida. Nosotros nunca dejamos de caminar. Estamos caminando, estamos transitando por esta vida.
En ocasiones somos exhortados a ponernos de pie, a quedarnos de pie, pero es para ponernos en pie en posición de pelea, en posición de guerra, pero no de cualquier guerra, sino de una guerra espiritual, de una pelea espiritual, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es con una persona física, nuestra lucha son con potestades, con espíritus, con demonios, con el enemigo de nuestras almas. Y es ahí el único momento en que el cristiano puede ponerse de pie y estar quieto pero firme para dar la batalla. O aún también cuando dejamos de caminar, aún lo hacemos para correr, pero correr por nuestra vida, correr por nuestra salvación, correr por lo que es nuestro, por lo que Dios nos ha dado, y para que Satanás no arrebate ese tesoro precioso que Dios nos ha dado. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que por este mundo debemos caminar diligentemente en busca de algo tan preciado como lo es la salvación. No dejemos de caminar, no dejemos de correr por ese premio del supremo llamamiento que es nuestra salvación. Así que, dando este preámbulo, vamos a hablar acerca de algunos problemas al caminar en el cristianismo, ¿sí? Nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos porque somos creyentes de la palabra de Cristo Jesús, porque obedecemos el evangelio de Cristo Jesús, porque hacemos el intento de andar conforme a la palabra de Dios. Es por eso que nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios. Y estamos caminando, estamos transitando en busca de un premio, pero ese caminar no es tan fácil. Los caminos a veces son lisos, a veces son pedregosos, a veces es una cuesta la que tenemos que subir. Dios nos va presentando muchos caminos, muchas cosas, muchos obstáculos que nosotros debemos de superar en nuestra vida diaria. Y hay algunos problemas que a veces se presentan en el caminar cristiano. Ahora bien, yo quiero que usted piense, hablemos del caminar literal, cuando usted va caminando por la calle, normalmente, y piense en qué a usted le impediría caminar. Que usted diga, bueno, yo no puedo caminar. Piense en alguna cosa, que usted esté caminando y diga, no, no puedo seguir caminando. ¿Por qué razón puede ser? Alguien que me diga. Porque alguien lo está deteniendo y le impide caminar. Otra persona. Bueno, porque en el camino hay un obstáculo y no puede pasar. Otro hermano que me diga un obstáculo o un problema que a usted le impida caminar. Una enfermedad. Amén. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar. Todas las cosas que ustedes dijeron tienen mucha lógica y tienen mucha razón. Cuando uno dice, bueno, no puedo caminar, primeramente puede ser que él tome la decisión de no seguir caminando. ¿Por qué? Porque puede estar cansado. ¿A cuántos les ha pasado que ya han caminado demasiado y en un momento se sienten cansados? Ya se sienten cansados, agotados y toman la decisión de sentarse, de acostarse o no seguir caminando. A nosotros como cristianos espiritualmente nos pasa de igual manera. Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados por las pruebas, por las tribulaciones. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo terrible, que si usted se cansa físicamente, muy bien, puede sentarse, puede acostarse, puede dormir, puede descansar, pero esto no puede pasar con nuestra vida espiritual. El cristiano no puede darse el lujo de sentarse un ratico a descansar, porque Satanás tomará ventaja sobre nosotros. Es por eso que el cansancio es un arma de Satanás
para desestabilizar al cristiano y para hacer que este cristiano no siga peleando por su carrera, no siga caminando para ganar esa carrera. Entonces, lo primero es el cansancio, ¿sí? Y estamos hablando de un cansancio espiritual. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar. Pero esto no se refiere solamente a la gente que no conoce a Cristo, porque muchas veces a los amigos les decimos: mira, venid a Cristo, que Cristo te hará descansar. Pero muchas veces los mismos cristianos nos sentimos cansados, nos sentimos desalentados, sentimos fatigados, pero no podemos darnos el lujo de ponernos a descansar mientras el enemigo no está descansando. Entonces, un problema que a ti te impide caminar sería el cansancio. Cuidado con el cansancio, cuidado con cansarnos, con desalentarnos, con desanimarnos. Segundo problema, la debilidad. Usted cuando está débil, le es casi imposible o muy dificultoso que usted camine bien. Porque una persona débil, ¿qué pasa? Si una persona débil está caminando, en cualquier momento de ese tránsito puede caerse, puede tropezarse, puede desmayarse en el camino. Y muchas veces espiritualmente nos puede pasar esto en nuestra vida espiritual. Nos sentimos débiles. ¿Y por qué estamos débiles? Nuevamente, quiero ponerles un ejemplo literal. ¿Por qué razón una persona puede estar débil? Amén. Porque no se ha alimentado. Yo creo que es la principal razón, por una enfermedad, ¿sí? Y esto mismo lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa si un cristiano no está bien alimentado? ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. ¿Qué pasa si no la leemos? ¿Qué pasa si no nos instruimos con esta palabra? Entonces no estamos alimentados, estamos débiles, estamos enfermos. Y si estamos enfermos, pues nos podemos tropezar en el camino, nos podemos caer en el camino. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado de no estar recibiendo el alimento de la palabra de Dios, porque el alimento de la palabra de Dios nos ayuda a estar sanos, a ser unos cristianos sanos, y si estamos sanos, entonces vamos a estar firmes también en el camino de Jesucristo. Tercer problema, la cojera. Hechos 3:2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, se define cojear como caminar inclinando más el cuerpo a un lado que al otro, ¿sí? Bueno, esta es una afección que la hemos visto a menudo en algunas personas, y quiero tratarla con mucho respeto porque sé que hay muchas personas que pueden padecer esta afección de cojera. Y si usted ha mirado a una persona que sufra de este padecimiento, usted va a ver que esta persona siempre va a inclinar una parte de su cuerpo hacia un lado, ¿sí? Siempre va a caminar inclinando su cuerpo o su pie hacia un lado. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en él, porque tiene un problema. Muchas veces es porque sus pies no tienen la misma longitud. Uno es más corto que el otro, uno es más como cojera. Este pasaje de la palabra de Dios también nos evidencia cómo este hombre nació, dice que era cojo de nacimiento. Dice la palabra de Dios que a él lo ayudaban a transportarse y lo ponían afuera de la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que él pidiese limosna. Mas este nunca entraba al templo, solamente estaba allá afuera esperando que le diesen limosna. Y bueno, muchos hemos leído la historia y él lo que pide es dinero, pero
los apóstoles le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y eso es lo mismo que Dios nos puede decir a cualquiera de nosotros. No tenemos una afección física, posiblemente no tenemos una cojera física, pero muchas veces sí puede ser una cojera espiritual. Mira que una persona coja sí puede caminar, que le va a ser muy difícil caminar y llegar a su meta, pero esta persona puede hacerlo. Pero hablando espiritualmente, nosotros si tenemos cojera espiritual, nos va a ser muy difícil llegar a nuestro camino, llegar a nuestra meta. Y yo quiero poner algún ejemplo sobre esto, y es que muchas veces tenemos algo en nuestro corazón desbalanceado, en nuestra vida está desbalanceado. En Cristo todo debe ser equilibrado, balanceado, ¿sí? No puede haber una cosa en abundancia y otra en minoría, porque ya habría un desequilibrio y esto sería una cojera que nos impida avanzar. Es muy fácil llegar a un punto deseado caminando normalmente o corriendo, pero es muy difícil para una persona que sufra de esta afección. Creo que se va a demorar mucho más en llegar a su camino. Pero muchas veces, y este es el ejemplo más diciente, y es que muchas veces tenemos un pie más largo hablando espiritualmente en un área, y puede ser en el conocimiento de la palabra de Dios. Puede ser que usted se alimente mucho de la palabra, que lea, que aprenda versículos, que enseñe, que sea un teólogo de la palabra de Dios, que pueda trazar bien un mensaje, que cuando usted va y le preguntan algo de la Biblia, usted pueda responderlo bien, porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay otro lado que está desequilibrado, y puede ser el área de su relación con Dios, de su intimidad con Dios. Mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero cero oración. Podríamos decir que esta persona está caminando más hacia un lado, no está caminando equilibradamente. Y muchos ejemplos puede haber de esto. Usted puede estar viviendo, asistiendo a la iglesia, congregándose, siendo dadivoso, bondadoso con sus hermanos, pero ¿qué pasa? Que tiene un hábito oculto, que solamente Dios lo sabe, que solamente Dios lo conoce, algún error, algún pecado que usted puede estar cometiendo, y eso hace que usted no esté equilibrado en su vida espiritual, y esto le hace cojear espiritualmente. De esta manera, su caminar se va a retrasar. Estos son los problemas que a nosotros nos abordan como cristianos. Nosotros todo lo vemos del lado espiritual y analizamos esta palabra de una manera espiritual, porque sabemos que lo que nos rodea a todos nosotros es espiritual. No podemos nosotros mirar las cosas como lo mira una persona, digámoslo, que no conoce a Cristo Jesús. Nosotros lo vemos basado en la palabra de Dios, con los ojos espirituales, y como Dios nos muestra mediante la palabra de Dios. Nuestro propósito es avanzar, mis queridos hermanos. El propósito de Cristo no es que vivamos estancados, no es que vivamos derrotados, caídos, sentados, mirando la vida pasar. No. Ese no es el propósito de Cristo Jesús. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Proseguir. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, yo quiero que cada uno imagine en este momento cuál es su meta en esta hora. ¿Cuál es su propósito? Y bueno, ahora piense en el camino. ¿Cuál es ese camino que usted va a transitar para llegar a su meta? Y piense también que por más duro que sea,
por más hostil que sea, por más pedregoso que sea ese camino, siempre habrá alguien que le va a guiar. Siempre habrá alguien que va a dar luz a ese camino. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No estamos solos en el camino, así sea un camino de valle de sombra de muerte que tengamos que transitar para llegar a nuestro premio del supremo llamamiento. Jesucristo estará ahí para respaldarnos, para guiarnos. Él nunca nos va a dejar solos. Así que si hay estos problemas en el caminar cristiano, déjeme decirle que aún hay esperanza de que podamos rectificar nuestro camino. Nosotros somos limitados. Nosotros no somos personas que ya no sabemos todas las cosas. Nosotros somos limitados. En esta vida, cualquier persona tiene una particularidad o algún defecto que lo pueda definir. Hablemos primeramente literal, algo físico. Muchas veces, bueno, hemos escuchado, y aclaro, esto no debería ser así, pero mucha gente lo hace y llama a las personas por su defecto, por su apelativo. Bueno, ahí viene el flaco, ahí viene el gordito, ahí viene el calvito, ¿sí? Yo he escuchado personas que llaman así a las personas por alguna particularidad que sobresale de su físico. Y mire que en estas cosas muchas veces son evidentes, pero en el mundo espiritual para Satanás también son evidentes. Él sabe de qué pie estamos cogiendo cada uno de nosotros. Y el enemigo puede decir: ahí viene el chismoso, ahí viene el murmurador, aquí viene el que mira cosas indebidas en su dispositivo, aquí viene el que su debilidad son las mujeres, aquí viene. De esta manera nos ve el enemigo de nuestras almas. Él sabe ese pie en el que estamos cojeando. Y él nos reconoce, Satanás nos reconoce por esas debilidades, y es ahí donde él puede trabajar con usted, puede trabajar con mi vida, pero si nosotros le permitimos a él que trabaje. Pero en el nombre de Jesús, el único que tiene potestad de hacer la obra en nosotros es Jesucristo. No permitamos que Satanás haga sus planes y realice sus planes sucios con nosotros. Permitamos que Jesucristo sea quien moldee nuestra vida y nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesucristo. Nosotros vemos que, hablando de esta persona, de este paralítico que lo colocaban en la puerta, miramos que en los tiempos de Jesús había mucha gente que padecía estas afecciones. Y siempre los traían a Jesucristo porque sabían que Él era el que tenía la solución, Él era el que tenía la respuesta, Él tenía la sanidad en sus manos. Él sanó a muchos cojos, a muchos paralíticos, a personas que no podían hablar, que no podían caminar. De esta manera Jesucristo está presto para ayudarnos en nuestra cojera espiritual, en nuestra debilidad espiritual, en nuestro cansancio espiritual. Querido hermano y amigo, si tú te sientes cansado en esta noche, aquí está el que te da el verdadero descanso. Si tú te sientes débil en esta hora, aquí está el que puede darte fortaleza. Gloria a Dios. Y si tú te sientes cojo espiritualmente, si tú sientes que estás cojeando en un pie, hablando espiritualmente, aquí está el que puede liberarte, el que puede sanarte, el que puede sanar tu alma y tu corazón. Jesucristo quiere ayudarnos a caminar. Él quiere que caminemos derecho, que transitemos por este camino de salvación, porque Él nos ayudará. Sé que serán muchos los obstáculos, pero Jesucristo nos ayudará. ¿Hacia dónde estamos caminando nosotros? Estamos caminando hacia el cielo. Y mire que cuando nosotros padecemos de alguno de estos problemas al caminar, ¿qué pasa con nuestro propósito? Quiero que miramos esto. Cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos cansados o cuando padecemos alguna afección de cojera espiritual o parálisis espiritual, esto nos impide caminar rápido.
entonces el cristiano empezará a caminar lento. ¿Ustedes creen que el propósito de Dios es que caminemos lento? No, ese no es el propósito de Cristo. Él quiere que corramos, ¿sí? Que persigamos esa carrera. Nuestra vida es como una carrera, tenemos que perseguir, tenemos que correr. Pero ¿qué pasa con el cristiano que está caminando lento? Usted lo puede identificar o puede identificarse a sí mismo por estas cualidades. Un cristiano que camina lento es como el cristiano que va a pasitos de tortuga. Una persona que se hizo bautizar, pero que no ha avanzado nada en su madurez, en sus frutos. Bueno, tal vez pueda describir a alguien puede sentirse aludido o identificado con esto. Incluso me podría estar describiendo a mí misma. Cada uno sabe en qué podemos estar fallando, ¿verdad? Pero es esa persona que está caminando lento, que quizás uno lo ve y dice, pues todavía no ha cambiado su temperamento, no ha podido forjar su carácter, su identidad. Es un cristiano que todavía es un niño espiritual, es un cristiano que todavía la palabra dura le afecta, le duele o puede irse por una palabra dura que le sea predicada. Es una persona que no aguanta las correcciones, que no soporta las tribulaciones, los vituperios. En sí, un cristiano que no ha avanzado nada. Es una persona que está caminando lento, que no se le ve el avance, no se le ven los frutos, no se le ve la madurez. Podemos, como les digo, identificarnos o no con este tipo de cristiano, pero si nos identificamos debemos rectificar y decirle, Señor, no quiero seguir caminando lento en tu camino, quiero ir rápido, quiero avanzar, quiero subir de nivel, quiero madurar, quiero que la palabra de Dios toque mi vida, quiero llegar a ese conocimiento en el cual yo pueda dar frutos para ti, frutos dignos de arrepentimiento, que en la calle nos puedan ver y puedan decir, esta persona está siendo realmente cambiada, esta persona está siendo realmente transformada. Escuchaba un testimonio, bueno, me lo hacía leer mi esposo en un libro, de una persona que fue a un culto y cambió su vida rotundamente, solamente como con 6 cultos a los que él fue. Él dejó el alcoholismo, él empezó a tratar bien a su esposa, a tratar bien a sus hijos, a evangelizar en su barrio. Bueno, una cosa impresionante, a cambiar hábitos en su casa. Y yo digo, eso es el avance que puede dar un cristiano cuando se deja moldear por Cristo, cuando empieza a caminar rápido, cuando se deja moldear por la palabra de Dios y cuando deja que el Espíritu Santo le guíe. Pero ¿qué pasa cuando hacemos todo lo contrario? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando hacemos todo lo contrario, vamos a empezar a caminar lento y no vamos a ver el progreso en nuestra vida espiritual. Analicemos nuestras vidas y hagamos cuenta cuántos años usted lleva de bautizado y cuántas son las cosas que usted ha avanzado. Si usted ha dejado que Dios moldee su vida, que Dios trabaje en su vida, créame que usted debe haber una lista bastante extensa de lo que Dios ha ido cambiando en su vida. Un cristiano no puede decir, no, es que yo llevo 10 años de bautizado y yo no he visto el cambio. Yo sigo con el mismo temperamento, con las mismas palabras inadecuadas, con la misma ira, el mismo carácter, los mismos pecados. Esto no puede pasar en nosotros. Debemos crecer en el nombre del Señor Jesucristo. Otro problema cuando tenemos afecciones al caminar es que ante caminos difíciles se desvía del camino. Dios nos trazó un camino, pero muchas veces las personas se desvían del camino correcto. Y yo no quiero decir que se aparten, pero toman un camino más fácil. Y esto lo hemos visto. Muchas veces queremos que la palabra se acomode a nosotros, pero nosotros no acomodarnos a la palabra de Dios. Y cuando la palabra no
está acomodándose a nuestra personalidad, a nuestra propia opinión, a nuestros propios deseos, entonces podemos tomar caminos más convenientes para nosotros como humanos. Se toma caminos que vayan de acuerdo a mi vida. No, es que yo quiero el evangelio, pero lo quiero a mi manera. Lo quiero con mis normas, lo quiero con mis reglas. Cuando Jesucristo tiene una palabra y esta es una sola. Y esta palabra es la que a nosotros nos va a juzgar. Entonces, cuando muchas veces se ve ese camino difícil, no, la palabra está muy dura. Tal vez no puedo someterme a esta palabra, tal vez no voy a poder seguir este camino porque exigen muchas cosas, muchas veces dicen esto, exigen muchas cosas, nos obligan, entre comillas, a hacer cosas, a alejarnos de cosas que a nosotros nos gustan. Entonces, este camino no es para mí. ¿Y qué pasa? Se desvían y toman un camino más fácil y más conveniente para ellos. ¿Qué pasa con estas personas que tienen un problema en su caminar cristiano? No están caminando derecho, sino que se están desviando por los caminos más fáciles. El camino del cristiano no es fácil. Muchas veces se tiene que atravesar muchas cosas, muchos obstáculos, superar muchos vituperios. La palabra de Dios dice que somos bienaventurados cuando por causa del nombre de Jesús nosotros seamos vituperados, cuando por causa del nombre de Jesús nosotros seamos maldecidos o que suframos cualquier clase de tribulaciones por causa del evangelio. Somos bendecidos y somos dichosos. Jesucristo está con nosotros. Y déjeme decirle que solamente son procesos. Dios nos está probando a ver si nosotros decidimos transitar por ese camino a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, o si miramos el panorama tan oscuro y decidimos desviarnos por un camino aparentemente más fácil que no nos va a llevar al cielo. No nos va a llevar hacia nuestra meta, que es Jesucristo. Entonces, cuidado con desviarnos del camino verdadero, que es el camino de Dios. Y otro problema es el que retrocede del camino. Miramos el que camina lento, el que se desvía, pero también vemos el cristiano que se detiene, pero no para pelear, sino para retroceder y para mirar hacia atrás. Esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban caminando por el desierto y miraron probablemente que el camino estaba muy duro, que no había salida. Ellos renegaban de todo, hasta de la comida, renegaban de Dios y decían: queremos volver atrás, queremos regresarnos a Egipto. Y ellos estaban diciendo que querían regresar a su esclavitud. Este es el hombre que ve que el camino se está tornando muy difícil y no puede con él, tal vez no ve respuestas, tal vez ve un panorama de incertidumbre y dice: no, yo en mi vida pasada estaba bien, me iba bien, hacía tantas cosas, no tenía tantos problemas, entonces voy a regresar a mi antigua vida. ¿Sí? Este es el cristiano que no soporta las tribulaciones. El cristiano que no soporta los obstáculos, las pruebas que le pueden venir en la vida, que son muchas. Muchos de ustedes pueden estar pasando por problemas económicos ahora mismo. Muchos de ustedes pueden estar batallando con una enfermedad en este momento, con un problema grande con sus hijos, con su familia, con su esposo. Muchos están siendo amenazados, muchos están siendo vituperados, pero mire que ninguna es excusa para que nosotros retrocedamos, porque nosotros sin Cristo no somos nada. Si con Cristo nosotros a veces sufrimos y lloramos y pasamos tribulaciones, imaginémonos un camino sin Cristo. Ese camino sería un camino de perdición, de desolación total, de soledad, sin ver ningún apoyo, porque solamente en Cristo está la fortaleza. Así que el que piense que
no puede, el que piense que tal vez está muy oscuro este panorama, siga adelante en el nombre del Señor Jesucristo, que Jesucristo le va a dar las fuerzas para seguir. Pidámosle firmeza a Jesús, que Dios nos dé fortaleza, porque muchas veces creemos que estamos firmes, pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no el que está firme, sino el que piensa que está firme. Muchas veces creemos que estamos firmes según nuestra propia opinión. Dice, no, bueno, yo soy inquebrantable, a mí nadie me derriba, yo no caigo, yo no puedo caer en la tentación, pero a veces son los primeros que caen porque pensaron que estaban firmes, porque confiaron en sus propias fuerzas, porque creían que eran totalmente independientes sin saber que la verdadera fortaleza la da Cristo Jesús. No depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Él nos da las fuerzas, Él nos da el valor para seguir adelante y para no desmayar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 12, el versículo con el cual iniciamos nosotros el mensaje, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tú tienes tus manos caídas, es hora de que tú las levantes, porque una persona con manos caídas tampoco puede caminar. Cuando uno camina, hay necesidad de que sus brazos estén en movimiento. Una persona no puede correr, no puede ganar una carrera con sus manos caídas, con sus manos atadas. Nosotros necesitamos levantar las manos en el nombre de Jesús. Si estamos cansados, levantemos las manos a Cristo Jesús, que Él nos dará la victoria. Y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir que tengamos las rodillas paralizadas? Unas rodillas que no son capaces de postrarse ante la presencia del Señor Jesús. Nosotros ganamos nuestras batallas con la oración, a través de la oración. Nunca usted crea que va a perder una batalla si usted ora. Si usted utiliza estas rodillas para doblarlas ante aquel que es merecedor, que se doble toda rodilla. Gloria a Dios. Oremos. Oremos, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, que si nosotros oramos, veremos respuestas y nos será más fácil caminar por este largo viaje que es la vida. Podremos superar con mayor éxito los problemas de la vida, las dificultades de la vida. Si usted se siente abrumado, si se siente triste, si se siente incapacitado, si siente que es inútil, que no puede hacer algo, entonces hay unas rodillas que se pueden doblar ante Jesús. Hay unas manos que se pueden alzar ante Dios y hay unos labios que usted puede utilizar para clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame porque no quiero seguir caminando lento, no quiero seguir teniendo problemas en mi caminar cristiano, problemas que dependan de mí. Yo creo que hay cosas que son externas que ya se salen de nuestras manos, hay cosas que serán inevitables en ese caminar, que van a entorpecer ese caminar. Tal vez a usted lo van a hacer caer, pero será levantado nuevamente, porque dice su palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Pero hay algo que si depende de nosotros, en cuanto dependa de nosotros, hacer todo lo posible porque ese caminar sea recto, porque ese caminar sea santo, porque ese caminar sea íntegro. Siempre yo le digo, Señor, ayúdame a caminar y que mi caminar sea derecho, sea recto. Y todos los días que me levanto le digo, Señor, ordena mis pasos. Ordénalos, porque Él es quien ordena nuestros pasos en nuestra tierra. Que no sea mi voluntad, que no sean mis pies que quieran ir a algún lugar donde yo quiera, sino, Señor, llévame a donde tú quieras que yo esté. Que tú me des la osadía de estar donde tú quieras que yo esté. Porque no quiero que mis pasos, que mis pies estén en lugares equivocados, en lugares erróneos, sino donde Jesucristo quiera
que nosotros estemos. Pidámosle al Señor Jesucristo que sane todas esas debilidades que tenemos en nuestro caminar cristiano. Dios quiere que nos levantemos, Dios quiere que avancemos en medio de toda oposición, en medio de toda tentación, que seamos libres de toda parálisis, que seamos libres de toda cojera espiritual, que seamos libres de todas nuestras limitaciones espirituales y humanas que nos impiden agradar su nombre. Gloria al nombre de Jesús. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, para que caminéis como es digno del Señor. No caminemos como a nosotros se nos antoja, sino como es digno de Cristo Jesús, dejando el nombre de Jesús siempre en alto. Que la gente nos vea y diga: Él está caminando dejando el nombre de su Dios en alto. Que la gente quiera conocer a nuestro Dios. Dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una cosa es encontrar el camino. Muchas personas dicen: ya encontré el camino, ya encontré a Dios, pero otra cosa es caminar sobre ese camino, transitar por ese camino, que el fundamento es Cristo. Transitemos por el camino de Cristo como Él nos ha mandado, como lo estipula la palabra de Dios. Finalmente, no sé cuál sea la razón que a ti te impida caminar hacia Cristo. Solamente Dios conoce la razón que a ti te esté impidiendo caminar hacia ese premio del supremo llamamiento. Pero, sin embargo, yo puedo decirte que Jesucristo puede transformar tu vida, que Jesucristo puede ayudarte, que Jesucristo puede levantarte. Querido amigo que no te has bautizado, y querido hermano que ya estás en este camino, pero sientes que estás retrocediendo, pero sientes que estás estancado, pero sientes que estás dormido, que estás paralizado y sientes que no has avanzado en tu caminar cristiano. Entonces quiero decirte que Jesucristo está aquí para fortalecerte y para ayudarte a caminar, así como un padre, gloria a Dios, puede ayudar a su niño pequeño a dar sus primeros pasitos. Así es nuestro Dios con nosotros. Cuando llegamos a Él somos niños espirituales, somos bebés, no podemos caminar, somos torpes. Pero dice su palabra que por torpe que sea el hombre en este camino, no se va a extraviar, porque Jehová, porque Jesús está con nosotros, tomándonos de nuestra mano. Yo quiero que se ponga en pie y vamos a orar en esta hora y ayudar y pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle al Señor que nos ayude a transitar por este camino de la salvación. Pedirle al Señor Jesucristo que Él sea nuestra guía. Yo no sé cuántos quieren decirle al Señor: ayúdame a caminar. Ayúdame a dar mis pasos hacia ti. Ayúdame, Señor Jesús, en este momento. Yo quiero que levante sus manos al cielo y le pida al Señor Jesús que le ayude en este momento. Señor amado, yo te pido, Señor, en este mismo instante, Señor, por mi vida, por mi caminar, por el caminar de la iglesia, Señor. Yo sé que tú has hablado a tu iglesia. Yo sé que tú has hablado, Señor Jesús. Oh, Jesús. Has hablado, Señor, a mis hermanos, a los amigos, Señor, a personas que quizás se sienten identificadas, Señor, en algún aspecto de esta palabra, Señor, que fue expuesta. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a no tropezar, a no desmayar, a no detenernos, a no retroceder, Señor, sino avanzar al premio del supremo llamamiento, Señor. Hay un camino que tú has trazado para nosotros, y por ese camino queremos transitar, Señor amado. Oh Jesús de Nazaret, Dios mío santo, hay poder en tu nombre, Señor. La iglesia está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Ordena mis pasos, Señor. Trázame el camino, Señor, por el cual yo debo andar, Señor. Traza el camino de esta iglesia poderoso, Señor Jesús amado. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús.
Jesús hay poder y hay victoria. Amén, 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 amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, alguien que le dé fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria.